Me encontraba en la terminal de autobuses, con mi equipaje preparado junto a mis pies, lentes oscuros colocados y una sonrisa expectante en el rostro, preparada para partir hacia las vacaciones familiares que habíamos organizado durante tanto tiempo junto a mi hijo y su pareja, o al menos eso era lo que pensaba. Hasta que mi teléfono vibró con un mensaje que cambiaría todo. Madre, hubo un cambio de última hora. No podrás venir con nosotros al viaje. Solo iremos nosotros tres como núcleo familiar. En ese momento, sentí como si el mundo se detuviera. Todavía recuerdo perfectamente aquella mañana en la estación central de Puebla. El lugar rebosaba de viajeros entusiastas arrastrando sus valijas hacia diferentes destinos. Yo también irradiaba alegría, anticipando el viaje familiar por carretera que habíamos coordinado durante meses. A mis 64 años, sería mi primera aventura turística importante, un sueño modesto finalmente realizado después de tantos años de esfuerzo. Mi bolsa de viaje nueva, mi cámara fotográfica lista, 3 conjuntos especiales comprados para las cenas en los mejores restaurantes del recorrido. La ilusión de una mujer trabajadora a punto de cumplir una meta largamente postergada. Mi hijo Diego llegaba tarde, algo habitual, desde que se unió a Carmen hace 8 años. Me acomodé en una de las bancas del área de espera y observé a las familias que arribaban alegres, unidas, conectadas, como imaginé que seríamos nosotros. Fue entonces cuando llegó aquel mensaje devastador. Las palabras de Diego resonaban en mi mente mientras las releía una y otra vez, incapaz de procesar su significado completo. Carmen considera mejor que sea solo nosotros tres. Te compensaremos cuando regresemos. Levanté la vista y los distinguí a través de las ventanas del segundo piso de la terminal. Diego, Carmen y mis 2 nietos, Santiago de 9 años y Sofía de 11, esperando para abordar. No notaron que los observaba o tal vez fingieron no verme. Carmen ajustaba su pañuelo de seda mientras conversaba animadamente con los pequeños. Diego revisaba su dispositivo móvil, seguramente confirmando si había leído su mensaje. Núcleo familiar. Como si yo fuera una persona ajena, una desconocida. No la mujer que lo había criado en soledad, que había trabajado dobles turnos para costear su educación universitaria, que lo consolaba cuando regresaba desanimado después de cada decepción amorosa. Mis piernas temblaban mientras recogía mis pertenencias y abandonaba aquella estación sin voltear atrás. El conductor del taxi me dejó en mi departamento 45 minutos después. Entré al espacio que antes me parecía cálido y ahora se sentía vacío. Dejé caer mi bolsa sobre el sillón y me dirigí directamente a mi estudio, donde mantenía todos mis documentos legales importantes. En el archivo principal, dentro de una carpeta verde, estaban las escrituras del departamento de Diego. El inmueble que yo les había adquirido hace 6 años cuando decidieron formalizar su relación. El hogar donde aparentemente yo no era bienvenida para reuniones casuales porque Carmen necesitaba establecer su propia dinámica doméstica. La propiedad cuyo último pago del crédito hipotecario yo había cubierto exactamente 3 meses antes. El departamento que continuaba registrado bajo mi nombre. Ellos nunca se habían preocupado por ese detalle administrativo. Diego siempre decía es solo papeleo, madre, lo arreglamos cuando tengamos tiempo. Y yo, confiada, creía que era simplemente cuestión de esperar el momento adecuado para formalizar el traspaso. Pero ahora comprendía que no era descuido, era estrategia. Limpié las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban rodando por mis mejillas. Respiré profundamente y hice una llamada importante. Licenciado Hernández, habla Rosa Mendoza. ¿Recuerda el departamento que compré para mi hijo? Necesito conocer mis alternativas legales. Mientras dialogaba con mi abogado, una claridad inesperada comenzó a envolverme. No era furia, aunque ciertamente estaba presente bajo la superficie. Era una comprensión súbita, como si todas las señales que había ignorado durante años finalmente cobraran sentido. Los comentarios de Carmen sobre espacios personales saludables. El progresivo alejamiento de Diego. Las observaciones sobre que yo era demasiado presente con mis nietos. Las justificaciones para no incluirme en festividades. Incluso el hecho de que, en los últimos cumpleaños, yo recibía obsequios cada vez más genéricos. Una licuadora, una tarjeta de regalo de supermercado, no eran situaciones aisladas. Era un patrón sistemático para marginarme gradualmente, conservando únicamente lo que les convenía, mi respaldo económico, mi disponibilidad para urgencias. Mi firma en los documentos de la propiedad que no podían costear solos. Había sido reducida a una función utilitaria, un recurso financiero y logístico. El licenciado Hernández confirmó lo que ya sabía. El departamento era legalmente mío. Podía disponer de él como considerara apropiado, vender, rentar, remodelar. Todo estaba a mi nombre y no existía ningún documento que garantizara la transferencia futura a Diego. ¿Cuánto tiempo tomaría concretar una venta si tuviera un comprador interesado? Pregunté, sorprendiéndome con la determinación en mi propia voz. Con un comprador listo, 2 semanas, tal vez menos si aceleramos el proceso.
El viaje familiar duraría 12 días. Abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico a Lucía, mi amiga corredora de bienes raíces. Necesito vender una propiedad rápidamente. Es una cuestión de dignidad personal. Esa noche no derramé más lágrimas. Preparé una infusión de hierbabuena, me instalé en mi pequeña terraza y contemplé las luces de la ciudad de Puebla. Por primera vez en años, no estaba pensando en Diego, en Carmen o en los nietos. Estaba pensando en mí. ¿Quién era yo antes de convertirme únicamente en la madre de Diego o la abuela de los pequeños? Recordé a la Rosa que amaba la música, que soñaba con visitar Barcelona, que tenía amigas e intereses propios. La Rosa que había sido sistemáticamente borrada para dar lugar a una versión conveniente de mí misma. Una que encajaba perfectamente en los márgenes de sus vidas, sin incomodar, sin ocupar demasiado espacio, da que el mensaje en la terminal no había sido solo una exclusión de un viaje. Había sido un recordatorio bruto de que para ellos yo ya no era indispensable. Era prescindible, un accesorio, no familia real. Si así querían jugar, yo también tenía mis cartas y era momento de usarlas. Tomé mi libreta y comencé a diseñar mi estrategia. No por venganza, aunque había cierto sabor de justicia en todo esto. Era por supervivencia emocional, era por respeto propio. Mientras ellos se alejaban en su viaje por carretera, yo comenzaba a trazar mi propia ruta, una donde por primera vez en décadas yo era la prioridad. La semana siguiente transcurrió en un remolino de acciones calculadas. Lucía, mi amiga inmobiliaria, encontró compradores interesados en apenas 4 días. Una pareja joven, profesionistas, con capital disponible. Programamos una visita para el día siguiente. Necesité una excusa para ingresar al departamento de Diego. Aunque fuera legalmente mío, ellos lo consideraban su hogar, usé la llave de emergencia que siempre conservé y entré con la extraña sensación de estar invadiendo un espacio que me pertenecía en papel, pero no en su corazón. Vine a revisar algunas cosas mientras viajan, le comenté a la vecina que me observaba curiosa. Ella sintió creyendo mi explicación. Después de todo, yo era la madre dedicada de Diego, conocida por todos en el edificio. Dentro del departamento fui recibida por el silencio y los recuerdos. Recordé el día en que les entregué las llaves, el abrazo emocionado de Diego, las palabras de agradecimiento de Carmen. ¿Cómo aquello se había transformado en núcleo familiar en tan poco tiempo? Mientras recorría las habitaciones, noté las evidencias de mi exclusión gradual. En las fotografías de las paredes, yo aparecía cada vez menos. En los portarretratos más recientes, no estaba en ninguno. En los libreros, ningún libro que yo había obsequiado estaba visible. Incluso el cuadro que pinté para ellos estaba guardado en el closet. Reemplazado por una impresión genérica. En el despacho de Diego, abrí los cajones, buscando cualquier documento relacionado con el departamento. Fue cuando encontré un folder con el membrete de un despacho legal. Dentro, un borrador de documento titulado Cesión de Derechos de Propiedad, fechado hace 4 meses, pero nunca firmado ni presentado a mí. El texto era claro, planeaban solicitar la transferencia del departamento tan pronto como se liquidara el crédito, es decir, hace 3 meses. Pero algo los detuvo. Quizás calcularon que yo no aceptaría fácilmente o esperaban el momento perfecto para abordar el tema cuando yo estuviera emocionalmente vulnerable. Guardé el documento en mi bolso como evidencia. No es que necesitara más motivos para seguir con mi plan, pero aquello confirmaba mis sospechas. No fue descuido, fue estrategia calculada. Al día siguiente, los compradores interesados visitaron el departamento. Elena y Roberto, ambos ingenieros, quedaron encantados con el inmueble. Es perfecto para nuestros planes, dijeron sin conocer el drama que envolvía aquellas paredes. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado, con pago de contado, y cierra en 10 días. ¿Estás segura de esto, Rosa? Preguntó Lucía cuando firmamos los documentos preliminares. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Respondí, sorprendiéndome con mi propia convicción. El licenciado Hernández se encargó de toda la parte legal. Explicó que como propietaria registrada tenía todo el derecho de vender el inmueble. No pueden alegar desconocimiento, ya que la propiedad siempre estuvo claramente a su nombre, aclaró. La venta se concretó en tiempo récord. El dinero fue depositado en mi cuenta y los nuevos propietarios recibirían las llaves el día 28, un día antes del regreso del viaje. ¿Había un detalle más que resolver? ¿Qué encontrarían al volver? No quería simplemente desaparecer. Quería que entendieran las consecuencias de sus decisiones. Escribí una carta. Diego y Carmen, el departamento que llamaban hogar, ha sido vendido. Legalmente siempre fue mío, como bien sabían, así como sabían que terminé de pagar el crédito hace 3 meses usando mis ahorros para el retiro. Cuando recibí su mensaje diciendo que yo no era familia suficiente para acompañarlos en el viaje, entendí finalmente mi lugar en su vida, conveniente, periférico, disponible solo cuando es necesario. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Sus pertenencias personales han sido almacenadas en una bodega pagada por 3 meses. La información está con el licenciado Hernández. No intenten buscarme.
Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia nuclear, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy además de una madre y abuela desechable. Rosa, dejé la carta sobre la mesa del comedor, donde seguramente sería lo primero que verían. Junto a ella coloqué una copia de las escrituras y del contrato de venta. La última noche, antes de entregar las llaves, hice algo que no había hecho en años. Bailé. Puse música de mi juventud y me moví por la sala vacía, ahora sin muebles, despojada de las falsas sonrisas en las fotografías, limpia de las mentiras no dichas. Aquel baile no era celebración de venganza, era un ritual de liberación. Durante años me había definido por los roles que desempeñaba en la vida de otros. Mientras giraba en la sala vacía, sentí el peso de esos papeles desprendiéndose de mí. Al día siguiente, entregué las llaves a Elena y Roberto. Estaban radiantes hablando de sus planes de remodelación. Esta casa tiene una energía especial, dijo Elena. ¿Su siente que hubo amor aquí? Lo hubo, respondí. Pero no todo amor sobrevive a la conveniencia. Mientras salía por última vez, sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. No era exactamente paz, ni venganza, ni tristeza. Era el alivio doloroso de finalmente ver la realidad tal como es. Volví a mi departamento y hice una llamada. Marta, le dije a mi hermana, aquel viaje a Barcelona que siempre soñamos, ¿qué tal el mes próximo? Colgué antes de que pudiera responder, enviando inmediatamente los boletos que había comprado esa mañana. Era hora de vivir mis propios sueños, no solo financiar los de otros. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el día en la terminal. Mientras ellos regresaban de su viaje, yo me alejaba cada vez más emocionalmente. Ellos planeaban regresar a una vida que ya no existía. Yo planeaba partir hacia una vida que apenas comenzaba. El vuelo a Barcelona salía en exactamente 30 días, tiempo suficiente para organizar mi nueva vida y presenciar las consecuencias de mi decisión. No por crueldad, sino porque necesitaba confirmar que esto no era una pesadilla temporal. Era la realidad que había construido para mí misma. Un ladrillo de abnegación a la vez. 3 días antes del regreso del viaje, recibí un mensaje de Diego: madre, te extrañamos. Los niños preguntan por ti constantemente. No puedo esperar para mostrarte las fotos. Sonreí amargamente ante la pantalla. La hipocresía era tan transparente que casi podía verla brillar entre las palabras. Ninguna disculpa por la exclusión, ningún reconocimiento del daño causado, solo la continuación del guión en el que yo debía desempeñar mi papel. La madre comprensiva. Siempre lista para perdonar. No respondí. Cada notificación no leída era un pequeño acto de rebelión contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente llegó otro mensaje. Ahora de Carmen: Rosa, te trajimos unos dulces artesanales maravillosos. Sofía los eligió especialmente para la abuela. Una vez más, lo dejé sin responder. El silencio era mi única respuesta posible en ese momento. Cuando faltaban 24 horas para su regreso, Diego llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Madre, es extraño que no respondas. ¿Está todo bien? Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos pasar a cenar? Los niños te extrañan. La preocupación en su voz parecía genuina, lo que hacía todo aún más confuso. ¿Cómo podía excluirme tan fríamente y después actuar como si nada hubiera pasado? El día del regreso, me desperté temprano y fui a una cafetería cercana a la terminal. Desde lejos observé el movimiento creciente. Familias ansiosas esperando, conductores con letreros, vendedores ambulantes. A las 6:15, vi a Diego, Carmen y los niños bajando de su vehículo. Estaban bronceados, sonrientes, cargados de bolsas. Sofía sostenía un muñeco nuevo. Santiago vestía una playera de algún lugar turístico. Parecían la imagen perfecta de la familia feliz. Me giré antes de que pudieran verme, pagué mi café y salí. No necesitaba presenciar el momento en que descubrirían mi carta. Volví a mi departamento y apagué mi teléfono. Lo que fuera que sucediera en las próximas horas, yo no quería ser testigo. No se trataba de saborear su confusión. Se trataba de crear el espacio que necesitaba para sanar. Esa noche dormí un sueño inquieto. Parte de mí aún se sentía culpable, condicionada a poner sus necesidades por encima de las mías. Pero otra parte, la que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:30 de la mañana siguiente, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Diego. Estaba solo, con ojeras profundas y el rostro pálido. Abrí la puerta sin decir palabra. ¿Cómo pudiste hacer esto? Fueron sus primeras palabras, la voz temblando entre rabia e incredulidad. Vendiste nuestro hogar sin siquiera consultarnos. No era su hogar, Diego. Era mío. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te importó leer. Su pasó las manos por el cabello, desorientado. Pero vivíamos ahí. Teníamos una vida allí. Los niños crecieron en ese lugar. Yo tenía planes de viajar con ustedes, de ser parte de la familia. Fue solo un viaje, madre. Un único viaje. No, Diego. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que finalmente entendí mi lugar en tu vida.
conveniente cuando me necesitan, desechable cuando les estorbo. Su desplomó en el sofá, pareciendo repentinamente exhausto. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Pensaste en los niños? Aquella pregunta encendió algo dentro de mí. Décadas de sacrificios, de poner sus necesidades por encima de las mías. Y aún así, su primera preocupación no era conmigo, con mis sentimientos, con el dolor que me causaron. Era con la inconveniencia que yo había creado. Tienen 3 meses de bodega pagada. Tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Y sí, pensé en los niños. Pensé en qué tipo de adultos se convertirán viendo cómo tratan a su propia madre. Diego me miró como si yo fuera una extraña. De cierta forma, quizás lo era. La madre que él conocía, dócil, siempre disponible, había desaparecido en aquella terminal. Carmen está destrozada, dijo él. Como si eso debiera importarme. ¿Y cómo crees que me sentí cuando leí tu mensaje aquel día? Núcleo familiar, como si yo fuera una conocida distante. Fue una expresión desafortunada, madre. No significaba nada. Significaba todo, Diego. Y lo sabes. Fue el resumen perfecto de lo que he estado sintiendo por años. Que solo soy bienvenida cuando es conveniente. Su levantó, caminando nerviosamente. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Una disculpa? No quiero una disculpa forzada. No es por el departamento. Es por respeto. Es por finalmente entender mi valor. ¿Y cuánto vale ese respeto? ¿El precio de un departamento? Aquella pregunta me golpeó como una bofetada. De repente vi con claridad lo que estaba sucediendo. Él no estaba allí porque le importaran mis sentimientos. Estaba allí porque necesitaba un techo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación. El departamento fue vendido. Los nuevos dueños ya se mudaron. Es irreversible, así como el daño que ustedes causaron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ustedes? No lo sé. Yo voy a Barcelona en 27 días. Finalmente voy a vivir mi vida. Diego me miró como si hubiera recibido un shock. ¿Barcelona? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizás algunas semanas, quizás meses, quizás no vuelva. Tomó su teléfono, las manos temblando. Necesito contárselo a Carmen. Dile que, finalmente entendí lo que significa núcleo familiar. Es algo pequeño, cerrado en sí mismo, que eventualmente se desintegra. Cuando Diego salió, sentí un peso enorme siendo levantado de mis hombros. No era felicidad ni venganza satisfecha, era simplemente el alivio de finalmente haber dicho las verdades que guardé por tanto tiempo. En los días siguientes, los mensajes y llamadas no paraban. Diego, Carmen, incluso amigos en común, que fueron activados para intentar hacerme entrar en razón. Cada notificación me hacía respirar hondo, buscando fuerzas para mantener mi decisión. Rosa, no puedes simplemente dejar a tu hijo y nieto sin hogar, decía Andrea, mi amiga de décadas. En un mensaje de voz. Sé que te lastimaron, pero esto es desproporcionado. Esa palabra me perseguía, como si hubiera una medida exacta para cada herida. No están sin hogar, Andrea, respondí. Están en una bodega pagada. Además, Diego gana bien. Siempre dijo que el departamento era pequeño. Ahora tienen la oportunidad de encontrar algo que realmente se adecúe a su núcleo familiar. Al 10º día después de la venta, recibí un arreglo floral. Gardenias blancas, mis favoritas, con una tarjeta escrita por Carmen. Rosa, entiendo tu dolor y pido sinceras disculpas. ¿Podemos conversar? No por nosotros, sino por los niños. ¿Te extrañan? El llamado a los niños era predecible. Sabía que, eventualmente, los usarían como escudo emocional. Pero esta vez no funcionaría. Los extrañaba dolorosamente, pero necesitaba romper el ciclo. Puse las flores en un jarrón, tomé una foto y se la envié a Carmen con una única palabra. Gracias. No era perdón ni apertura al diálogo. Era un reconocimiento civilizado del gesto. Faltando 2 semanas para mi viaje, recibí una visita inesperada. Sofía, mi nieta, acompañada por la empleada doméstica. Abuela, corrió a mis brazos tan pronto abrí la puerta. Te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste a la casa nueva? Mi corazón se encogió. Los niños no tenían culpa de nada. También te extrañé, mi amor, respondí abrazándola fuerte. Solo necesité resolver algunas cosas. La empleada me entregó un sobre. La señora Carmen pidió entregárselo personalmente. Dentro, una invitación formal para una cena en el nuevo lugar que habían rentado. Para recomenzar como familia, decía la tarjeta. Esa noche me senté con mi diario y sopesé mis opciones. Ir a la cena sería señalar que todo podría volver a la normalidad. No ir sería confirmar la imagen de la anciana amargada y vengativa. Tomé el teléfono y llamé a Diego. Recibí la invitación, dije sin rodeos. Qué bien, él parecía genuinamente aliviado. ¿Entonces vendrás? No, Diego. No iré. Silencio del otro lado. Madre, estamos intentando arreglar las cosas. No quiero nada de ustedes. Y ese es el punto. Durante años ustedes me quisieron disponible cuando era conveniente y invisible cuando no. Ahora estoy eligiendo ser no disponible para ustedes y visible para mí misma. ¿Y los niños? Los veré una vez al mes, un fin de semana. Sin ustedes. Así como ustedes querían un viaje sin mí. Quiero tiempo con mis nietos sin ustedes.
Esto es ridículo. Madre, no. Estoy estableciendo límites. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la adrenalina de finalmente confrontar las dinámicas tóxicas. Al día siguiente, Carmen apareció en mi puerta. Estaba impecablemente vestida, pero su rostro delataba noches sin dormir. Rosa, ¿podemos conversar? Solo a nosotras. Hice un gesto para que entrara. Nos sentamos frente a frente en la sala. ¿Qué te pasó?, preguntó ella. Esta no es la Rosa que conocemos. Tienes razón. No lo es. Aquella Rosa murió en la terminal cuando leyó el mensaje de su hijo, diciendo que no era familia suficiente. Carmen bajó los ojos. Fue un error terrible. Estábamos estresados. Impulsivo sería olvidar avisarme sobre una cena. Excluirme deliberadamente de un viaje familiar es una decisión consciente. Carmen suspiró. Siempre fuimos agradecidos por todo lo que hiciste. ¿Rosa de agradecidos? ¿Es así como demuestran gratitud? Tratándome como una empleada cuyos servicios pueden dispensar. No es justo ponerlo así, protestó ella. ¿Sabes que no es justo? Que los límites nunca se aplicaran cuando necesitaban dinero o cuando querían dejar a los niños conmigo. Carmen se ruborizó. Sé que parece hipócrita. No parece, Carmen. Lo es, respiró hondo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? La miré buscando sinceridad en su rostro. Había algo allí, no arrepentimiento genuino quizás, pero comprensión de las consecuencias. No hay nada que arreglar, respondí tranquilamente. Ustedes hicieron sus elecciones, yo hice las mías, ¿y los niños? Como le dije a Diego, seguiré presente en sus vidas. En mis términos. Carmen se levantó. ¿Has cambiado, Rosa? Sí, cambié. Debí haber cambiado hace mucho tiempo. Después de que salió, me sentí extrañamente ligera. No había gritado, no había llorado. Simplemente había dicho las verdades necesarias. En la semana siguiente, cumplí mi promesa. Busqué a Santiago y Sofía para pasar un día conmigo. Los llevé al museo, compramos helado, tomamos fotos divertidas. En ningún momento mencioné a sus padres o la situación. Cuando los dejé de vuelta, Diego me esperaba en la puerta. ¿Se divirtieron?, preguntó intentando sonar casual. Mucho. Respondí manteniendo la misma ligereza. Gracias por no alejarlos de nosotros. Dijo genuinamente agradecido. Nunca haría eso. Diego, no soy como ustedes. El comentario lo golpeó, pero solo asintió aceptando. ¿Cuándo vuelves de Barcelona?, preguntó. No lo sé. Quizás nunca. ¿Hablas en serio? Había pánico en su voz. Por primera vez en décadas, estoy poniendo mis necesidades primero. Me quedaré el tiempo necesario para redescubrirme. ¿Y si te necesitamos? Sonreí. Sobrevivieron sin mí durante 12 días de viaje. Estoy segura de que sobrevivirán durante el mío. La noche antes del vuelo a Barcelona, hice algo que venía posponiendo. Abrí la caja, donde guardaba todos los recuerdos de Diego. Fotos de su infancia, dibujos escolares, su primer zapato. Cada artículo contaba la historia de un amor incondicional que había sido lentamente transformado en conveniencia. No tiré nada. Simplemente la observé, reconociendo que aquellas memorias formaban parte de mí. Así como el dolor reciente. En la mañana siguiente, mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, recibí un mensaje de Diego. Buen viaje, madre. Te amamos, aunque no lo creas. No respondí. No porque no creyera en su amor, sino porque había aprendido que amor sin respeto es solo una palabra vacía. El avión despegó puntualmente. Mientras México quedaba atrás, me sentí respirando libremente por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico, era una jornada hacia mí misma. Barcelona me recibió con sol mediterráneo y brisa marina. Marta, mi hermana, esperaba en el aeropuerto con una enorme sonrisa. Bienvenida a tu nueva vida, dijo abrazándome fuerte. Marta siempre fue mi opuesto. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Construyó una carrera internacional y vivía entre Barcelona y Lisboa hace décadas. Mientras yo dedicaba mi vida a Diego, ella dedicaba la suya a sí misma. Durante años sentí cierta superioridad sobre sus elecciones, como si mis sacrificios maternos fueran más nobles. Ahora comenzaba a cuestionar quién había tomado las decisiones más sabias. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marta, mientras nos dirigíamos a su apartamento. Libre, asustada, culpable. Todo al mismo tiempo, ella rió. Bienvenida a la vida real, hermana. El apartamento de Marta quedaba en el barrio gótico, lleno de galerías, cafés y tiendas. Su estilo de vida sofisticado siempre me pareció extravagante. Ahora veía cómo había creado una vida que reflejaba exactamente quién era ella. Preparé la habitación de huéspedes. Pero creo que necesitarás tu propio espacio pronto, dijo mostrándome la habitación con vista a una plaza histórica. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? No sé, respondí honestamente. Nunca planeé más allá de la venta del departamento. Perfecto, sonrió Marta. Las mejores jornadas no tienen guión definido. En los días siguientes me sumergí en Barcelona. Visitamos museos, nos sentamos en cafés observando gente, caminamos por las Ramblas. Absorbía cada momento, llenando el vacío que ni sabía que existía dentro de mí.
mi teléfono permanecía mayormente apagado. Lo encendía solo una vez al día para verificar mensajes importantes y hacer videollamadas cortas con Santiago y Sofía. Una semana después de mi llegada, Marta organizó una cena con algunos de sus amigos, artistas, escritores, profesores universitarios, personas fascinantes que vivían vidas intensas más allá de los 60 años. Esta es mi hermana Rosa, me presentó Marta a una mujer elegante. Finalmente descubrió que existe vida más allá de ser madre y abuela. En otro momento me habría ofendido, pero esa noche, entre risas y copas de vino, reconocí la verdad en sus palabras. ¿Y qué haces, Rosa?, preguntó Manuel, un profesor de literatura. Estoy redescubriendo quién soy, respondí sorprendida con mi honestidad. Pasé décadas siendo definida por mis papeles en la vida de otros. Ahora estoy escribiendo mi propia definición. La jornada más importante de todas, él sonrió. Esa noche fue reveladora. Por primera vez en décadas fui vista y apreciada como Rosa. No como la madre de alguien o la abuela de alguien. Solo Rosa, con opiniones, historias y sueños propios. Al día siguiente, Marta me sorprendió con una propuesta. Tengo un amigo que renta un pequeño apartamento en Elborn. ¿Quieres verlo? El apartamento era un típico estudio barcelonés, pequeño pero perfectamente organizado, con ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada. Piso de madera antigua que crujía ligeramente. Una cocina pequeña pero funcional, es perfecto. Susurré sintiendo que aquel espacio simbolizaba exactamente dónde estaba en mi vida. Un lugar transitorio pero mío. Esa misma tarde, firmé un contrato de 3 meses renovable. Con parte del dinero de la venta del departamento, podía darme este tiempo, sin preocupaciones financieras. Después de 2 semanas en Barcelona, recibí un correo del licenciado Hernández. Diego había contratado un abogado y amenazaba con impugnar la venta, alegando un acuerdo verbal. No se preocupe, escribió el licenciado. Sin documentación formal, no hay nada que puedan hacer. La venta fue completamente legítima. La noticia me afectó no por miedo legal, sino por la confirmación de que Diego aún no entendía. Continuaba viendo la situación como una injusticia contra él, no como consecuencia de sus propias acciones. Esa noche lo llamé por primera vez desde mi partida. ¿Por qué el abogado, Diego? Madre, sonó genuinamente sorprendido. ¿Dónde estás? Estábamos preocupados. En Barcelona, como dije. ¿Por qué contrataste a un abogado? Silencio, luego un suspiro. Porque no es justo. Ese departamento era nuestro hogar. ¿Qué acuerdo, Diego? ¿El que existía solo en tu cabeza? Encontré el borrador de transferencia en tu despacho, fechado hace 4 meses, nunca presentado. Estaban esperando el momento para presionarme. Más silencio. Fue idea de Carmen, finalmente admitió, y decidieron sin consultarme. Igual que decidieron que yo no era familia suficiente para el viaje, son situaciones diferentes. No, Diego. Son exactamente iguales. En ambos casos tomaron decisiones sobre mi vida sin considerarme digna de participar. Lo oí respirar hondo. Y ahora viviremos en este impasse para siempre. Tú en Europa resentida y nosotros aquí intentando reconstruir. No estoy resentida. Estoy finalmente viviendo mi propia vida. Sugiero que retires el proceso legal. Será humillante cuando sea rechazado. Has cambiado, madre. No te reconozco. Quizás nunca me conociste realmente. Solo la versión conveniente para ti. Después de colgar, lloré por primera vez desde que llegué a Barcelona. No por el departamento o la relación fracturada. Lloré por la Rosa, que había pasado décadas sofocada bajo expectativas ajenas. En la mañana siguiente, Marta me encontró en el balcón con café. ¿Noche difícil?, preguntó notando mis ojos hinchados. Diego contrató un abogado. ¿Quiere impugnar la venta? Marta soltó una risa seca. Por supuesto, cuando las personas pierden privilegios, lo llaman injusticia. Es mi hijo, Marta, a pesar de todo. Sí, y lo amas. Pero amar no significa dejarse explotar. No quitaste nada que fuera legítimamente de él. Solo dejaste de dar lo que era legítimamente tuyo. Sus palabras resonaron profundamente. Durante toda mi vida había confundido amor con sacrificio, generosidad con abnegación. Esa tarde hice algo que nunca había hecho, me inscribí en un curso de cerámica, una pasión adolescente que había abandonado cuando quedé embarazada de Diego. El taller quedaba en un edificio antiguo en Gracia, con ventanas enormes. El profesor, un señor de manos manchadas de arcilla, nos recibió con una sonrisa gentil. La cerámica es como la vida, dijo demostrando una técnica. Puedes guiar la arcilla, pero nunca controlarla completamente. La belleza está en aceptar las formas impredecibles. Mientras moldeaba la arcilla, tuve una epifanía. Era exactamente eso lo que estaba aprendiendo con mi vida: guiar, no controlar. Aceptar lo impredecible. Encontrar belleza en caminos inesperados.
Al final de la clase, había creado una pequeña vasija imperfecta pero vibrante. Como el nuevo capítulo que estaba escribiendo, el otoño transformó Barcelona en explosiones de colores. Los días se volvían más cortos, pero mis horas parecían más plenas. Establecí una rutina exclusivamente mía, café matutino en una pequeña cafetería donde el dueño ya me reconocía. Caminatas por parques diferentes, clases de cerámica 2 veces por semana, cenas con Marta y sus amigos o noches tranquilas leyendo. Era una vida simple pero completamente mía. Cada decisión era elegida por mí y para mí. Las semanas pasaron y los mensajes de Diego disminuyeron. El licenciado Hernández informó que había desistido del proceso legal. Aceptando finalmente que no tenía base, continué con videollamadas regulares con Santiago y Sofía. Pero incluso estas se volvieron menos frecuentes mientras se adaptaban a la nueva dinámica. A mediados de noviembre, recibí un correo inesperado de Carmen. Rosa, espero que estés bien en Barcelona. Las fotos que envías a los niños son hermosas. Escribo para pedir disculpas genuinas esta vez. No por las molestias prácticas, sino por el daño emocional que causamos. Diego y yo hemos estado en terapia de pareja desde que partiste. No fue fácil enfrentar verdades sobre nosotros mismos, sobre cómo te tratamos, sobre los patrones tóxicos que establecimos. El terapeuta nos ayudó a ver cómo normalizamos comportamientos manipuladores, disfrazándolos como límites saludables. Dimos tu generosidad por sentada. Peor, la explotamos conscientemente. No espero perdón ni olvido. Solo quería que supieras que tu decisión nos forzó a confrontar verdades dolorosas e iniciar cambios reales. Diego tiene dificultad expresándolo, pero está progresando. Los niños están bien. Te extrañamos pero respetamos tu jornada. Carmen. Leí el correo varias veces, buscando manipulación disfrazada, pero algo sonaba diferente. No había pedidos implícitos, ninguna mención al departamento, ningún intento de usar a los niños como palanca emocional. Le mostré el correo a Marta durante la cena. ¿Qué opinas? Pregunté, parece sincero, dijo finalmente. Pero la cuestión es, ¿qué opinas tú? Creo que están finalmente entendiendo no solo lo que hice, sino por qué. ¿Y eso cambia algo? No sé, respondí honestamente. No estoy lista para perdonar completamente ni volver a la dinámica anterior. Ni deberías, afirmó Marta. El perdón, cuando llegue, debe ser para tu paz, no para su comodidad. Esa noche respondí brevemente a Carmen, gracias por el correo. Aprecio la honestidad. También estoy en una jornada de autodescubrimiento. Me alegra que busquen ayuda profesional. Los niños son siempre bienvenidos en mi vida. Rosa corto, sin promesas, pero sin hostilidad. Un pequeño paso hacia algo nuevo. Diciembre llegó con luces navideñas, transformando Barcelona en un cuento de hadas. Mi clase de cerámica organizó una pequeña exposición. Para mi sorpresa, 2 de mis piezas fueron seleccionadas. Nada grandioso, solo una pequeña galería, pero para mí representaba algo monumental, reconocimiento de mi valor más allá de los papeles familiares. El día de la apertura. Me quedé parada frente a mi vasija enmarcada. No era técnicamente perfecta, pero capturaba algo real. Es hermosa, dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré asombrada. Allí estaba Diego. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin aliento. Carmen vio la invitación en tu Instagram. Creí que era hora de una conversación cara a cara. Él parecía diferente, más delgado, con ojeras, pero con expresión más suave. ¿Viniste solo? Sí. Carmen se quedó con los niños. Entendió que necesitábamos este tiempo, salimos de la galería y caminamos hasta un café cercano. La noche estaba fría pero clara. Tu vasija es realmente bonita, dijo cuando nos sentamos. No sabía que hacías cerámica. Yo tampoco, respondí con una leve sonrisa. Hay muchas cosas sobre mí que no sabías, que yo misma no sabía. Él asintió. He pensado mucho sobre eso, sobre cómo nunca te vi como persona completa, con deseos propios. Era solo madre, una extensión mía. La honestidad me tomó por sorpresa. Este no era el Diego defensivo que dejé atrás. La terapia parece estar funcionando, comenté. Es difícil, doloroso. Confrontar patrones que ni sabía que tenía. Ver cómo traté a la persona que más me amó. Aún te amo, Diego. Eso nunca cambió, lo sé. Y abusé de ese amor por años. Hizo una pausa. No vine a pedir que vuelvas o deshagas lo que hiciste. Vine a decir que entiendo y estoy intentando cambiar. Nos quedamos en silencio unos momentos. ¿Los niños están bien? Pregunté finalmente. Sí, te extrañan pero se adaptan. Sofía guarda cada foto que envías. ¿Y ustedes? La casa nueva es más pequeña, más simple, pero funciona. Carmen volvió a trabajar. Aprendemos a vivir con menos, a valorar lo importante. Siento que haya sido difícil. Él negó con la cabeza. No sientas. Fue necesario. Doloroso pero necesario. ¿Cuándo vuelves a México? Pregunté. Mañana. Fue un viaje rápido solo para esta conversación. ¿Y qué sucede ahora entre nosotros? Diego pensó. No sé, creo que comenzamos de nuevo. No como antes, eso sería imposible, pero quizás podamos construir algo nuevo, basado en respeto mutuo esta vez.
Asentí sintiendo emociones complejas. No era perdón completo ni reconciliación inmediata. Era algo más matizado. Me gustaría que conocieras a mis amigos aquí, dije impulsivamente. Marta organiza una cena navideña. Me encantaría, pero debo volver por Carmen y los niños. ¿Pasarás la Navidad aquí? Sí, Marta y yo tenemos planes, entiendo. Parecía genuinamente decepcionado, pero no presionó. ¿Podemos hacer videollamada ese día? Me encantaría. Cuando nos despedimos, me abrazó. No el abrazo automático de los últimos años, sino uno real, largo, sentido. Te amo, madre, susurró. Siento todo. También te amo, hijo, respondí dejando escapar lágrimas. Siempre amé. Mientras lo veía alejarse, sentí algo desatarse dentro de mí. No era perdón completo, pero era el inicio de una sanación. Esa noche pinté hasta tarde. No Barcelona esta vez, sino una playa mexicana con aguas turquesa. Un lugar donde llevé a Diego de niño. Donde construimos castillos de arena que la marea inevitablemente se llevaba. Llamé a la pintura reconstrucción. La Navidad en Barcelona fue mágica. Marta decoró su apartamento con un pequeño pino y luces doradas. Sus amigos se reunieron para una cena sofisticada pero acogedora. En la mañana de Navidad hicimos la videollamada prometida. Diego, Carmen y los niños habían organizado un desayuno especial. Tenemos regalos con tu nombre para cuando vuelvas, explicó Sofía con ojos brillantes. La conversación fue sorprendentemente fácil. Carmen parecía diferente, menos perfecta, más auténtica. Me mostró orgullosamente la decoración de la casa nueva, más pequeña pero acogedora. ¿Cuándo vuelves, abuela?, preguntó Santiago. Miré a Marta, luego a la pantalla. Aún no lo decido. Estoy aprendiendo mucho, redescubriéndome. Como la cerámica, dijo Diego sonriendo. Les mostré fotos de tu exposición. Yo quiero aprender también, exclamó Sofía. Me encantaría. Podemos tener clases juntas. Después de la videollamada, Marta y yo salimos a caminar. Parecen diferentes, comentó Marta. Más humildes, sí. La terapia, la nueva realidad financiera, quizás el shock de perderme. Todo parece haber despertado algo. ¿Y eso cambia tus planes? No tengo planes exactos, más una dirección que un destino. Muy filosófico, rió. ¿Pero piensas volver? Eventualmente sí. Este es un capítulo maravilloso, pero no el libro entero. Mis nietos están allá, parte de mi corazón también, pero no en las mismas condiciones. Nunca más serás aquella rosa invisible. Definitivamente no. En enero, mi contrato de alquiler llegaba a su fin. Necesitaba decidir, renovar o volver a México. Caminando por el Parkway casi desierto, tomé mi decisión. Era hora de volver. No por obligación o culpa, sino porque estaba lista para construir el próximo capítulo. Uno que incluía a mi familia, pero mucho más. Llamé a Diego esa noche. Vuelvo en febrero, pero con condiciones. ¿Cuáles? Su voz mostraba alegría y cautela. Mantendré mi independencia. Ya renté un apartamento cerca del suyo. No seré niñera a tiempo completo. Entiendo y respeto eso. Quiero seguir con la cerámica. Encontré un taller en Puebla. Por supuesto, tu tiempo es tuyo. Necesitamos límites claros y respeto mutuo. Estamos trabajando en eso en terapia, aprendiendo sobre límites saludables. La facilidad con que aceptó mis condiciones confirmó que algo fundamental había cambiado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. En la última noche antes de partir, Marta organizó una cena de despedida a mi hermana Rosa, Brindo, que demostró que nunca es tarde para reinventarse. En el vuelo de regreso, reflexioné sobre la jornada extraordinaria. Había partido como una mujer herida buscando venganza, pero regresaba como alguien más complejo, una mujer con límites claros, pasiones propias, nueva comprensión de su valor. Diego y los niños me esperaban en el aeropuerto con carteles hechos a mano. Carmen estaba allí también, más reservada pero visiblemente intentando. Abracé a todos, sintiendo el calor familiar mezclado con una nueva dinámica. Bienvenida de vuelta, dijo Diego. O quizás debería decir, bienvenida a un nuevo comienzo. Me gusta eso, respondí sonriendo. Un nuevo comienzo para todos. En las semanas siguientes establecimos gradualmente nuestra nueva dinámica. Cenas semanales donde conversábamos sobre asuntos reales. Días especiales con los nietos, clases de cerámica con Sofía. Y más importante, tiempo para mí misma. Mi apartamento, mi taller, nuevos amigos. Una vida verdaderamente mía. 6 meses después, estábamos reunidos para un almuerzo dominical en el patio del apartamento de ellos. Observé la escena con paz que jamás imaginé posible. Diego asando, Carmen arreglando la mesa, los niños jugando, yo contribuyendo con un postre aprendido en Barcelona. ¿Sabes qué pienso?, dijo Diego acercándose. Nunca te agradecí propiamente. ¿Por qué? Por ser fuerte para forzarnos a cambiar. Si hubiera cedido como siempre, continuaríamos atrapados en aquel ciclo tóxico. Sus palabras me sorprendieron. Nunca pensé en mi decisión como un regalo para ellos, pero de cierta forma lo había sido.
Aún extraño el departamento, continuó. Era bonito, espacioso. Pero me di cuenta que nunca fue realmente un hogar. Era un trofeo. Este lugar, con sus imperfecciones, parece mucho más nuestro. Asentí entendiendo perfectamente. A veces me pregunto. Dije, si habría encontrado el coraje para cambiar sin ser tan drásticamente excluida. Si habría redescubierto la cerámica, Barcelona, mi independencia. No puedo cambiar lo que hice, respondió Diego. Pero prometo que nunca más te haré sentir invisible. Es todo lo que siempre quise. Ser vista no solo como madre o abuela, sino como Rosa. Esa tarde, mientras moldeaba arcilla con Sofía en mi pequeño estudio, ella preguntó, «Abuela, ¿ya perdonaste a papá y mamá?» Busqué palabras que pudiera entender. Perdonar no significa fingir que algo doloroso no sucedió. Significa decidir no dejar que ese dolor controle tu futuro. Y sí, estoy perdonando un poco más cada día. Como en la cerámica, dijo ella sorprendiéndome. Cuando te equivocas, no puedes borrar, pero puedes transformar el error en algo bonito. Sonreí maravillada. Exactamente así, mi amor, la vida continuó con nuevos patrones. Ya no era la fuente infinita de apoyo para Diego y Carmen, ni quería serlo, pero era una presencia constante y valiosa, especialmente para mis nietos. Era también una artista en desarrollo, una amiga, una viajera, una mujer redescubriendo pasiones. El departamento vendido nunca más fue mencionado. Los nuevos propietarios lo habían reformado completamente. Una vez pasamos cerca y apenas lo reconocimos. Parece otra vida. Comentó Diego, lo era, respondí simplemente. En mi cumpleaños 65, recibí un regalo sorprendente de Diego y Carmen. Un pasaje para Grecia e inscripción en un taller de cerámica en Santorini. Para que continúes tu jornada, decía la tarjeta. Con todo nuestro amor y respeto. Mirando el sobre con los pasajes, percibí que había completado un ciclo. El dolor de aquel día en la terminal había sido transformado en algo inesperado. Libertad, no solo física o financiera, sino libertad interior para finalmente vivir como la mujer que siempre fui destinada a ser. La decisión drástica había sido solo el comienzo. El renacimiento que siguió, ese fue el verdadero triunfo. A veces necesitamos perder lo que creíamos importante para descubrir lo verdaderamente valioso. A veces el amor más grande que podemos dar es establecer límites que nos protejan. Y a veces, solo a veces, cuando nos atrevemos a elegir nuestra propia felicidad, inspiramos a otros a hacer lo mismo.